buenas tardes a nuestros seguidores de la República. Estamos aquí en Facebook con don Miguel Caraveguías, expresidente del Incofer, y estamos hablando hoy sobre el proyecto del tren eléctrico en San José, en el GAM. Estamos analizando costos y también, más importante, estamos respondiendo las preguntas que ustedes tienen. Entonces, cualquier duda, consulta, nos pueden dejar aquí en los comentarios y vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes tienen y también hablando sobre el proyecto en general. Don Miguel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vos, Richard, y al periódico por interesarse en darle a conocer y difundir a la opinión pública sobre un proyecto de mucha importancia para el país que se está discutiendo y que requiere conocer no solamente las ventajas que tiene el proyecto, sino algunas de las posibles debilidades que tiene el proyecto y por las cuales hemos dicho debería replantearse, más que replantearse, reconsiderar algunos de los aspectos y pensar en un proyecto de menos impacto económico, de menos impacto costoso para el país y con unos réditos igualmente importantes e interesantes para quienes podrían ser los eventuales o potenciales usuarios del servicio, ¿verdad? Claro. Don Miguel, empecemos con una pregunta más general. ¿Costa Rica, San José del GAM, ocupa un tren eléctrico? Bueno, a mí me parece que Costa Rica y principalmente el GAM requiere diferentes tipos de modalidades de transporte. Y obviamente teniendo unos derechos de vía que existen en el GAM, se presenta una oportunidad importante e interesante para poder tener otras alternativas de transporte más allá, en el caso del bus o más allá del caso de los automóviles o de las motocicletas y ahora recientemente las bicicletas, o sea, modalidades de transporte. Esas es otras posibilidades y esta hay que considerarla como parte de esa variedad y que potencie la movilidad, en el GAM. Y entonces sí creo necesario de un tren, pero visualizado con un concepto en términos de cuál es su impacto y cuál es su alcance, muy diferente a lo que el proyecto y los que favorecen el proyecto señalan cuando lo indican que el ferrocarril va a ser la columna vertebral o este proyecto va a ser la columna vertebral del sistema de transporte público, cosa que está muy lejano de poderlo alcanzar, ¿verdad? Claro. Sí, don Miguel, y entremos un poco en la parte financiera. Como se estaba hablando, el proyecto cuesta más de $1.5 millones solo para financiar la obra. Tiene un costo operativo entre 50 y 150 millones de dólares al año. Hablamos sobre ese costo operativo porque el rango es muy grande y no se sabe con certeza. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Vamos a ver, más que un costo operativo es el subsidio que requiere el inversionista para poder recuperar su inversión, poder darle cabida a la operación, al mantenimiento y a la utilidad que una persona quiere obtener a partir de que se le pone o que pone un dinero en un proyecto de este tipo, ¿verdad? Entonces, esos 50, 150, ese rango tan amplio que es como decir entre nada y todo, nos deja obviamente muy preocupados porque las responsabilidades que el gobierno deberá asumir son muy altas si fueran cualquiera de esos montos o si fuera el medio de esos montos, alrededor de 100 millones de dólares, sigue siendo por 30 años un alto costo para el gobierno y para el país. Pero ese alto costo obviamente es relativo en función de cuáles son los impactos o los alcances que pueda tener el proyecto. Y es ahí donde hay que medir por 1.550 millones de dólares de inversión y por 100 millones de dólares promedio de subsidio, hay que medir ahí cuál es el impacto que tiene ciertamente ese tren. Y entonces decimos que el impacto que nos están diciendo que tiene pareciera ser en primer momento, en primera entrada, un impacto muy interesante. Pero cuando empezamos a desglosar ese impacto, nos damos cuenta que el impacto es mucho menor
y proporcionalmente al monto de la inversión y al monto del costo que va a tener el país con el proyecto tal y como está planteado. Don Miguel, nos entró una pregunta aquí, pregunta David Gómez Murillo. ¿Existen otras propuestas alternativas? Y también pregunta sobre un BRT, sistema de tránsito de bus rápido. No sé si se han considerado esas alternativas. Bueno, vamos a ver, estamos hablando del derecho de vía del ferrocarril y lo que pasa por ahí es un ferrocarril. Otros sistemas de transporte, como los autobuses, que señala, deberían estar considerados dentro de las empresas y dentro de ese plan maestro que debería haberse esbozado de cómo se va a mejorar la modalidad en sus diferentes formas. El proyecto solamente habla del tren, no habla de todo lo que debería significar una recomposición del transporte en el GAM. Sí, y si hay otras propuestas para efectos del tren, y cuando digo propuestas me refiero más que a diferenciación de las mismas, es a una diferenciación del costo del proyecto. En el 2014 se dejó una propuesta de proyecto ocupando los mismos derechos de vía, siendo igualmente eléctrico y siendo igualmente los trenes modernos, un proyecto que cuesta menos de la mitad del que estamos hablando. Era para 74 kilómetros, este es para 84 kilómetros. O sea que la diferencia en kilómetros no es tanta como para que el proyecto cueste más del doble. Entonces, si hay otros proyectos y otras alternativas puestas sobre la mesa o que fueron puestas sobre la mesa en un determinado momento. Pero hoy lo que toca analizar es esta. Y en ese análisis, te decía hace un rato, bueno, sobre esos 1.550 millones que el país tendría que invertir pagando un subsidio de promedio de 100 millones de dólares, ¿qué es lo que va a recibir a cambio? Y entonces va a recibir a cambio, y se nos dice 29 millones de servicios o de viajes de automóvil menos en el año, 29 millones menos de viajes en el año. Y entonces eso suena un número muy grande, pero cuando lo confrontamos contra la totalidad de viajes que se dice que existen en el GAM, cuando hablamos que son más de 900 millones de viajes, resulta que la cifra de 29 millones representa solamente aproximadamente el 3.1 o el 3.2 del total de los viajes. Correcto. Eso significa que eso es lo que va a generar, de acuerdo al gobierno, mucho menos presas, quitar el 3% nada más. Me parece que es un número pequeño o un porcentaje pequeño versus tamaño de la inversión. Pero igualmente... Perdón, ¿qué porcentaje le gustaría ver que a donde uno sí piensa que es más rentable, que es más factible? Vamos a ver, el porcentaje debería significar arriba del 10, el 15%. Pero vamos a ver, no solamente nos dicen eso, sino que nos dicen que van a mover 50 millones de personas al año. Sí, igual son muchas personas, pero ¿cuántos representan ese número de personas en la totalidad de la gente que se mueve en el año en el GAM? Representa aproximadamente como el 4% o el 4,2%. Entonces, vamos a ver, esos dos datos son suficientemente importantes como para justificar una inversión de 1.550 millones de dólares. Me parece que no. Entonces nos agregan a eso las externalidades y nos dicen que en las externalidades el proyecto refleja externalidades por 4.500 millones de dólares, con lo cual habría una utilidad a favor o una nota positiva a favor de Costa Rica de 3.000 millones. Y entonces nos hablan de externalidades de reducción de accidentes, nos hablan de externalidades de menos problemas respiratorios, nos hablan de externalidades del tema de menos contaminación, de reducción de gasto y combustible. Pero entonces cuando empezamos a desglosar eso y decimos que solamente el 3.2% son menos de los viajes, no creo que en el tema de congestión y en el tema de contaminación vaya a ser un número muy significativo en términos del impacto.
Pero luego nos dicen y nos señalan que el ahorro, la externalidad más importante va a ser la reducción de tiempo o de ahorro de tiempo que van a tener las personas que se van a movilizar, especialmente en el tren, y algunas o algún poquito tiempo, que llega a ser menos de 4 minutos, la gente que se mueve en carro. Y dicen que ahí esa externalidad la sacan de un promedio de salarios de los costarricenses, y nos dicen que ahí vamos a tener un gran ahorro. Entonces, sí, vamos a tener un gran ahorro de eso, pero ese gran ahorro hay que tener mucho cuidado. Eso representa el 77% del total de la externalidad, el 77%. Pero resulta que ese ahorro en tiempo no le entra en la caja del Estado para pagar el proyecto. Ese ahorro en tiempo no te queda a vos, Richard, si tomas el tren no te queda en tu bolsillo. Es un monto económico, pero no financiero. Es simplemente una especie de elemento etéreo, porque no se aterriza en términos económicos. Entonces, de esos 4.500 millones, más de 3.500 millones son solamente por ahorro de tiempo. Pero en cuanto a las externalidades, hay un elemento adicional. Se toman solo las positivas, pero no se consideran externalidades negativas. Y obviamente, con la propuesta de un tren circulando en San José y en algunas zonas como Heredia o como Cartago, con tiempos de menos de 2 minutos y medio como promedio, o sea, van a ser 5 minutos en un sentido y 5 minutos en el sentido contrario, lo que da un promedio de 2.5, un tren pasando por un punto. Eso obviamente aumenta las posibilidades de accidentes, con lo cual ahí se genera una externalidad que debería considerarse desde el punto de vista de posiblemente una externalidad negativa. Porque aumenta la condición de riesgo de esa condición. Pero al mismo tiempo, cuando tenés un tren pasando a 2 minutos y medio como promedio, o tenés un tren pasando a la hora cero, al minuto cero, por un punto, y tenés al minuto o al minuto y medio otro tren en sentido contrario pasando por ese mismo minuto, vas a hacer que la gente tenga que esperar un rato para poder cruzar sobre la vía férrea. Claro. Y eso, bueno, ¿en qué nos afecta? Nos afecta, obviamente, que en el ahorro de tiempo planteado, que es relativamente poco, todavía nos afecta eso, pero también nos afecta en el tema de que los carros van a estar parados y gastando combustible. Entonces, las externalidades, necesariamente hay que medir las externalidades negativas, y esas no se midieron en el proyecto, no nos cuentan de esas externalidades, con lo cual, obviamente, ese número grande deja de ser tan grande y ya tiene no el impacto del tamaño que se considera para la inversión que estamos hablando. Quiero dejar claro aquí, Richard, y tal vez debió haberlo dicho desde el principio, yo estoy a favor del tren. He sido uno de los que ha promovido la presencia del tren en este país. Me tocó tener la dicha de estar al frente de Incofer por 9 años, casi, o un poquito menos de 9 años, y rescatar el tren de una situación totalmente ajena al pensar de los costarricenses en determinado momento, cuando solo hablábamos de carreteras, solamente hablábamos de puertos y aeropuertos como elementos de infraestructura. El ejercicio que se logró hacer en Incofer en ese periodo de tiempo, prácticamente sin dinero, fue lograr que hoy un proyecto como este sea tema de discusión en todos los medios de comunicación y sea un tema de conversación por parte de la gente. O sea, entonces yo creo en el tren, creo en la importancia que tiene el tren, creo en la necesidad del tren, pero creo que el tren no lo podemos sobredimensionar, porque en vez de ayudarlo, lo estamos más bien colocando en una posición bastante comprometida. Un sistema de 5 minutos de movilización de personas en un sentido y en otro sentido, estamos estresando el sistema, estamos estresando la red, estamos estresando el trazado, porque ese trazado tiene casi 300 pasos a nivel hoy.
entre pasos grandes y pasos pequeños, entre pasos privados y pasos públicos. Y solamente van a haber una cobertura de más o menos 60 y algo de pasos a desnivel. El resto sigue siendo a nivel, sigue siendo a ras de piso. Y eso, lo que te decía, lo que puede generar es, por la cantidad de frecuencia, es incidentes o accidentes en la vía férrea. Pero además, si vos tuvieras una foto, o si tuvieras en tu mente el recuerdo de por dónde pasa el tren en el centro de Cartago, te vas a dar cuenta que desde la Basílica de los Ángeles a un poco más allá de la estación en Cartago Centro, la mayoría de las casas o comercio que están paralelos a la vía férrea, su salida natural es hacia la vía férrea, porque así fueron construidas hace muchísimos años. Y entonces ahí tenés una cantidad de personas que viven o se mueven en esa zona. Y si vos le pones una doble vía, como obviamente debería ser, pero le pones con esas frecuencias, estás también generando las posibilidades de incidentes. Aunque pongas una malla para que la gente no se salga de la acera, en algún punto tiene que cruzar. Porque no tiene que cruzar del norte de Cartago hacia el sur de Cartago, o del sur de Cartago hacia el norte. Entonces ahí estás estableciendo un riesgo que tiene que ser visualizado en las externalidades, y no lo fue así. Lo mismo pasa en el centro de Heredia. En el centro de Heredia tenés una cantidad de cuadras importantes donde sucede exactamente eso. En San Antonio de Belén, todavía más complicado, porque una buena parte de lo que ellos llaman Avenida 2, ahí en San Antonio de Belén, tiene la Avenida 2, la línea del tren y las casas construidas ahí con cocheras, que para poder salir su carro a la Avenida 2, que ellos llaman, requieren pasar por encima de la línea del tren. Correcto. Si no, no tienen salida. Para pasar las personas caminando de su casa hacia la Avenida 2, tienen que pasar por la línea del tren. Y entonces, ahí estás ofreciendo un enorme riesgo si mantienes ese tipo de frecuencias de cada 2 minutos y medio. Entonces, por eso... Voy a interrumpir un segundito para contestar algunas preguntas. Nos pregunta Zúñiga Calvo, bueno, hablando de los pasos a desnivel, ¿son suficientes? ¿Hacen falta? Es que vamos a ver, si el proyecto se hubiera dado como debería darse, y aquí voy a entrar a un tema que es importante, porque yo estoy opuesto a esas frecuencias, es que en la mayoría de los países, en Europa principalmente, que tienen trenes de superficie, o sea, trenes a nivel, que recorren en sectores poco poblados a sectores más poblados, lo natural son frecuencias de 10 minutos. En una situación como la nuestra, en donde a diferencia de esos lugares vienen de zonas rurales, tienen pocos pasos a nivel, porque son distantes esos cruces uno de otro, aquí son muy seguidos. En esos países las frecuencias de 10 minutos. ¿A dónde encontramos frecuencia de 5 minutos? En los metros. En el metro en Londres, el metro en Nueva York, el metro en Madrid. Ahí hay frecuencias de 5 o un poco menos de minutos. Digamos, en Londres, el metro en su línea central puede llegar a tener distanciamientos entre un tren y otro alrededor de 2 minutos y medio en la hora pico, pero en otras horas las frecuencias son mayores, y en las horas pico en algunas otras líneas las frecuencias son de 5, 6 o 7 minutos, pero en los servicios de superficie, en los servicios a nivel, las frecuencias no bajan de los 10 minutos por esas mismas consideraciones. Y te digo, si vos te fijas en esos sectores de esos trenes, te vas a dar cuenta que no hay tantos cruces o pasos a nivel como existen acá. Entonces, claro, si vos me decís, para tener esa frecuencia debieron haberse dado más pasos a desnivel. Pero sigue siendo riesgoso operar con esas diferencias. Lo que debió haber sido es que las frecuencias fueran un poco más amplias para
entonces evitar este tipo de situaciones que te estoy diciendo. Por ese motivo, cuando el INCOFER le lleva al MOB el estudio que ellos ya habían aprobado en INCOFER, se lo llevan al MOB para su revisión, el MOB les dice, un momento, espérese un momento, suave, esto no puede ser así, aquí requerimos mucho más pasos a desnivel, y entonces obliga a que el estudio se modifique, establezca más pasos a desnivel por un monto aproximadamente de 200 millones adicionales a lo que ya costaba el proyecto. Y por eso llega a 1.550 millones de dólares. Todo está sustentado en que quieren operar una cantidad de trenes en hora pico. Y aquí es importante detenerse. Cuando usted hace un estudio, el estudio te va a referir a una eventual demanda. ¿Cuántas son las personas que se manifiestan o se dice que estarían dispuestas a tomar el tren? Sea porque viajan en bus, sea porque viajan en carro, o sea porque ya viajaban en el tren que tenemos en este momento. Y entonces te da un número de personas, y ese número de personas indica 200,000 personas. Entonces, bueno, vos tenés un primer resultado, pero luego tenés que ir a observar qué es lo que sucede con el resto de las cosas. Y entre ese resto de las cosas tenés que ir a observar que tenés una vía férrea, un derecho de vía, una trocha con muchas limitaciones. Correcto. Y a partir de esas limitaciones, entonces vos decís, ¿puedo o no puedo manejar las 200,000 personas? Pero las puedo o no las puedo manejar dentro de un concepto técnico de seguridad. Y entonces me dice, no puedo manejar 200,000 personas porque el nivel de seguridad que requiere un servicio de tren no lo estaría obteniendo con frecuencias de 5 minutos en un sentido y en otro. Y no me refiero solamente al tema de seguridad del tren, sino de todos aquellos elementos que conviven cerca o limitando con la vía férrea. Entonces, tenés que hacer esa revisión. Don Miguel, quizás para ir cerrando, en el artículo, bueno, en la entrevista que usted hizo con la República, que salió publicado el martes, y el link lo vamos a dejar aquí en los comentarios, usted dice que se podría ahorrar unos 600 millones en el proyecto. ¿Cuáles son las condiciones para ahorrar ese monto? Bueno, tenemos la primera que te estaba relatando en este momento. El proyecto dice que hay que comprar 78 trenes porque se quieren obligar a manejar 200,000 personas con esas frecuencias. Si yo voy a lo que técnicamente corresponde a nivel de frecuencias, la cantidad de trenes me va a reducir ese monto total. Pero además me va a reducir posiblemente que voy a requerir algún paso de nivel o algunos pasos a nivel menos que los que están planteados en este momento. Y posiblemente el otro elemento importante que me va a reducir los valores tiene que ver con el cambio del ancho de vía. El cambio de ancho de vía lo que está significando es un incremento de los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer varias cosas. Una de las primeras cosas es, tenemos que reforzar los puentes mayores, los puentes grandes, porque los puentes están diseñados para un tren del ancho que nosotros tenemos y no para el que están proponiendo. Segundo, muchas de las estructuras que hoy están operando y que funcionan, las dicen, se eliminan y se ponen nuevas, que son puentes más pequeños. Y entonces se pierden esas estructuras que ya tiene el país, por el solo hecho de querer cambiar el ancho de vía. Si nos mantenemos en el ancho de vía, esas estructuras no se pierden. Ese costo es menor. El costo del durmiente es un poco mayor. ¿Por qué? Porque tiene que ser un durmiente más ancho. Y luego, el otro gran problema es que hacemos una isla en Costa Rica de tren, en el sentido de que solamente en el puro centro del país tenemos un ancho diferente a lo que hay en el resto del país. Y la excusa que se pone es que este tipo de trenes no es lo que se acostumbra, este ancho de trenes, y el ancho es la distancia entre una rueda y otra rueda en el eje. Dice que en la mayoría de partes del mundo eso no se acostumbra. Sí, es cierto, pero no significa de que las empresas que construyen trenes
no los puedan hacer. Y de hecho, este gobierno adquirió 8 unidades de trenes que se compraron en Rusia, en China, y que vienen en el ancho nuestro y que costaron $3.800.000 más o menos. Ellos están apuntando además a traer trenes cuyo costo va a andar en alrededor de $5.800.000. Entonces, ahí también hay un ahorro importante. Y el otro ahorro también que se da es que por la cantidad de trenes que se quieren traer para forzar esa frecuencia, requieren comprar terrenos para parquear los trenes, porque no tienen dónde meterlos. Y tal vez cierro con esto, Richard. No sé si habrá alguna otra pregunta. Vamos a ver. Si compras 78 trenes para atender la hora pico de la mañana con 5 minutos, resulta que la hora pico de la mañana dura más o menos 2 horas. Pero luego de la hora pico, después de las 7:30, 8 de la mañana, viene lo que se denomina hora valle, que es un tiempo largo hasta llegar más o menos a las 3:30 de la tarde, que vuelve a haber un pico menor, pero un pico de 3:30 más o menos a 7 de la noche. Y luego de eso vuelve a bajar la hora, la cantidad. En las horas valle, la circulación de trenes va a ser muy diferente, van a ser con distanciamientos mayores de frecuencia, con lo cual más del 50% del total de los trenes que circulan tendrán que guardarse. Decime sí o no, eso tiene una importante carga financiera. Decime sí o no si eso tiene un importante costo desde el punto de vista contable con la depreciación que esos equipos van a tener. ¿Quiénes vamos a pagar ese exceso? Todas las personas, todos los costarricenses, cuando nos dicen que tenemos que dar un subsidio de promedio más o menos de $100 millones. Porque esas compras, esa exagerada cantidad de trenes para querer cumplir con ese objetivo de circulaciones de cada 5 minutos para mover 200.000 personas nos está llevando a que el proyecto cueste mucho más y impacte mucho más las finanzas del país. Pero no solamente eso, resulta que hacia futuro nos anuncia el mismo estudio que podía haber frecuencias hasta de 3 minutos. O sea, con lo que nos ponemos casi a la par de un metro. No casi a la par, ya seríamos un metro en su totalidad, porque ya de 5 somos un metro, la verdad es esa. Pero entonces serían cada minuto y medio pasando circulaciones de trenes en muchos de los puntos. O sea, no tiene pies y cabeza esa decisión y eso nos encarece el costo del proyecto. Por eso es cuando yo digo que puede valer menos, se puede dejar entre 500 o 600 millones de dólares, lo digo en la consideración de que el proyecto tiene que dimensionarse en la realidad que tiene el país, en la realidad donde está ubicada la vía férrea. La vía férrea no está ubicada donde más población hay. La vía férrea está ubicada en una zona periférica de algunos lugares, pero no está donde más personas hay. Las personas están en el norte y están en el sur. Y cuando digo en el norte me refiero que una empresa o los servicios de bus que vienen de Moravia y Guadalupe, solo ese sector mueve 200.000 personas al día. Y la gente que vive en Alajuelita y Atillo, los buses mueven 190.000 personas. ¿Qué es lo que se va a mover el tren en 80 kilómetros? O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese tren no puede ser la columna vertebral, ni ahora ni en el futuro, porque por más que nosotros queramos, el espacio que se tiene es el que se tiene, el trazado es el que se tiene, y no estamos cerca de los centros de mayor población. Lo que deberíamos es dibujar las posibilidades de un futuro, ir añadiendo otras vías que vengan del norte y que vengan del sur y que se empaten con esta línea central que tendríamos en donde está hoy diseñado y están puestos los derechos de vía. Pero eso nos va a llevar mucho más tiempo. Eso es lo que debería de hacerse. Pero en este caso, de este tren,
por más que se nos digan que hay que empezar por algo, sí, empecemos por algo, pero no empecemos gastando 1.550 millones de dólares, cuando ese impacto de ese dinero ciertamente es muy pequeño, lo que va a haber para que el país se comprometa de esa manera. Correcto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por compartir su expertise con nosotros, por responder preguntas. Como les digo, pueden leer la entrevista completa, aquí lo vamos a poner en los comentarios seguidamente, y nada más que decirle las gracias a don Miguel. Gracias a vos, Richard, por la oportunidad, y lo que quiero terminar diciendo es que mi posición es a favor del tren, y siempre será esa, pero me parece que debe haber un replanteamiento. El gobierno debería hacer un alto, echar un pasito para atrás y revisar cosas y volver nuevamente con más deseos, con más fuerza y con mucho más gente comprometida apoyándolo, una vez que un proyecto sea mucho más aterrizado que el que están en este momento en la mesa. Genial. Bueno, aquí lo escucharon en resumen, la propuesta de cómo se puede cambiar la propuesta del gobierno. Y muchísimas gracias, don Miguel, y feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana, Richard. Nos estamos hablando. Gracias, don Miguel. Bueno.